Análisis forense en Windows. ¿Por qué? De todo lo que hay, de todos los sistemas operativos que hay, ¿por qué vamos a centrar un tema específico exclusivamente en Microsoft Windows? Windows es el sistema operativo más abundante que existe. Tenéis ahí las estadísticas, lo podéis mirar en la presentación, os digo ya los enlaces. Hay un sistema operativo más predominante que Windows, que es Android, que está todavía en más ordenadores que Windows. Pero, como os he comentado ya, el problema que tiene Android es que tiene una fragmentación muchísimo más alta, tanto a nivel de versiones como a nivel de capas de personalización. Entonces, de cara a entornos de análisis forense, aprender Windows es más útil porque vas a utilizar más esos recursos que aprender Android. Que Android también es muy interesante, claro. Ahí tenéis los porcentajes de uso de todos los sistemas operativos en todos los ordenadores. Y recordemos que un ordenador es todo. El ordenador más común que existe ahora mismo es este. El ordenador de bolsillo. Nos hemos empeñado en llamarlos teléfonos, pero ya nadie los usa como teléfonos, lo utilizamos todo el rato como ordenador de bolsillo. Esos ordenadores son los ordenadores más comunes que existen a día de hoy y son ordenadores que vienen con Android o con iOS, porque vienen con sistemas operativos separados exclusivamente para eso. Hay muchos más teléfonos móviles que tablets, lo sabéis también. Y en ordenadores de escritorio, en ordenadores de sobremesa u ordenadores portátiles, que son ordenadores transportables, los auténticos ordenadores portátiles son estos. El sistema operativo que más abunda es Windows. Windows está en un 30% de los ordenadores a día de hoy, o un 68% si hablamos solo de los ordenadores de sobremesa, y Android está en algunos ordenadores más, pero por lo que os decía, porque ordenadores portátiles de bolsillo existen más. Smartphones, o como los queramos llamar. Ahora mismo estamos en un momento delicado a la hora de enseñaros análisis forense en Windows, porque estamos en pleno cambio. A día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, acaba de terminar el soporte para Windows 10, lo que quiere decir que nadie que esté interesado por la ciberseguridad o que esté preocupado por la ciberseguridad debería usar Windows 10 a día de hoy. El problema es que eso no es tan fácil. Solo ahora está Windows 11, ahora que Windows 10 ya no tiene soporte en absoluto, solo ahora Windows 11 está teniendo un poquito más de porcentaje de uso que Windows 10. Pero todavía Windows 10 sigue teniendo una cuota de mercado altísima. El resto de Windows podéis ver que les queda residuos. Windows 7, por ejemplo, está en un 2% de los ordenadores de sobremesa, eso no significa básicamente nada. Pero Windows 10 y Windows 11 se reparten casi todo el porcentaje de Windows que hay. Ya hemos establecido por qué tenemos que meternos en análisis forense en Windows. Cosas que necesitamos saber de análisis forense en Windows. Empecemos por qué podemos obtener de la memoria RAM. Aquí no hay nada exclusivo que contar de Windows. Windows tiene memoria RAM, lo mismo que cualquier sistema operativo o lo mismo que cualquier programa, absolutamente todo lo que necesita para saber qué está haciendo en cada momento. La memoria RAM es la memoria de uso, es la memoria donde tiene cualquier programa todo lo que está haciendo en un determinado momento. Entonces, todo lo que está haciendo Windows en un determinado momento lo tiene en RAM. ¿Qué programa se está ejecutando? ¿Qué están haciendo esos programas? Cómo los está priorizando, cómo los está repartiendo, todo está en la RAM. Si tú apagas un ordenador, pues evidentemente las conexiones de red que tenga abiertas o los programas que tenga abiertos en algún momento, pues desaparecen, porque todo eso está en RAM. En concreto, por destacar una cosa rápida en la presentación, el tema de las variables de entorno. Las variables de entorno no tienen absolutamente nada de malo. Vamos a ir haciendo un cuadro. Windows es un sistema operativo muy curioso, es un caso concreto muy especial dentro de lo que son los sistemas operativos. Windows es, por un lado, un estándar de facto. Windows está en casi todos los ordenadores de sobremesa. Si miráis el porcentaje en los enlaces que os he pasado, veréis que básicamente los únicos ordenadores que no llevan Windows son los Mac. En el resto de ordenadores de sobremesa, en todos hay Windows. El porcentaje de uso de Linux o de Chromos o de cosas por el estilo es despreciable, estamos hablando de 2-3%, muy poquito. Windows es un estándar de facto
y es un estándar de facto desde que básicamente existen los ordenadores personales, tal y como los conocemos, desde que existen los x86. MS2, que es el bisabuelo de Windows, fue el sistema operativo que iba con los IBM PC cuando empezaron los PCs compatibles tal y como los conocemos hoy en día, y aprender algo de MS2 a día de hoy es una inutilidad absoluta. MS2 hoy en día no vale para absolutamente nada, pero sí que es bueno recordar que Windows hereda de ahí porque hay toda una serie de cosas de cómo funciona Windows que están mal hechas por culpa de que fue arrastrando compatibilidad con MS2, que MS2 es basura. Diréis, bueno, pero estás hablando desde la distancia. No, cuando salió también era basura. MS2 era un sistema operativo que cuando ejecutabas un programa le dejaba todo el control de toda la RAM y de todo el sistema operativo al programa, le decía, yo me aparto, tú haz lo que te dé la gana. Eso desde el punto de vista de la ciberseguridad podréis entender que, ¡mua!, precioso. Evidentemente, Windows hoy en día no hace esas barbaridades, pero sí hace cosas como, por ejemplo, determinar cuándo un programa es ejecutable o no a través del nombre del programa. Windows tiene una cosa heredada horrible de MS2, por fijarme en una cosa concreta, pero hay muchas más. Tiene una cosa heredada de MS2 que es que lo que viene, si tú escribes el nombre de un fichero y después del último punto que aparezca en el nombre del fichero, si aparecen varios puntos, los anteriores son nombre, pero después del último punto que aparezca en el nombre del fichero, lo que viene después del último punto se llama extensión. Si un fichero es manual.docx, eso significa que es un documento. El resto de sistemas operativos decentes, para saber qué tipo de fichero es algo, utiliza una cosa que se llaman tipos MIME, que tiene que ver con la cabecera del fichero. Pero Windows, en lugar de eso, utiliza la extensión. Eso, de cara a documentos o imágenes o cosas por el estilo, no es especialmente preocupante. Simplemente es una chorradilla. Pero identificar si un fichero se ejecuta o no por el nombre es un problema grave. Porque cambiar el nombre de un fichero no puede ser una cosa que necesites permisos complicados, pero al cambiar el nombre puedes hacer que un fichero que no es ejecutable pase a ser ejecutable. Entonces, todavía a día de hoy, cuando se hablaba en el tema 1 de que principalmente todas estas cosas van a base de engañarnos a los usuarios, pero claro, a veces van las dos cosas juntas. Cuando te mandan un correo con un fichero que es un .pdf.exe, tú ves .pdf y te piensas que es un documento, el .exe del final, encima de todo, Windows por defecto te lo oculta, que eso es una salvajada, pero lo hace por defecto, y entonces tú ejecutas tu .pdf pensando que le estás dando doble clic a un documento cuando lo que estás haciendo es ejecutar un programa. Eso por supuestísimo que es un problema, y es un problema muy grave. Y eso a día de hoy no tiene solución. Windows está lleno de esas cosas. Está lleno de cosas que han ido montándose unas encima de otras, un sistema operativo que desde el principio estaba mal hecho, y que a día de hoy, Windows a día de hoy funciona muy bien, pero tiene 200.000 recovecos y 200.000 esquinas donde hay cosas muy raras que nos afectan mucho como gente que está estudiando ciberseguridad. La cosa es que algunas nos afectan para bien y otras nos afectan para mal. Entonces vamos a hacer este cuadrito. Tenemos las cosas simples y normales que pasan en cualquier sistema operativo. Vamos a hablar de cuáles de estas aparecen en Windows y vamos a ir marcando las que nos vienen bien a los buenos y las que les viene bien a los malos. Y las cosas muy complicadas, muy extrañas, no sabemos muy bien qué pasa, pero Windows hace las cosas así de raro, vamos a marcarlas también en las que nos vienen bien a nosotros y en las que nos vienen mal. Pues vamos a empezar con esa clasificación. Primera cosa simple, que resulta que esta le viene bien a los malos, las variables de entorno. Esto es una cosa muy común en sistemas operativos. Los sistemas operativos tienen una serie de cosas que se llaman variables de entorno, que son una serie de strings de texto que se sustituyen por otra cosa. En esas variables de entorno le decimos, por ejemplo, dónde están los ficheros ejecutables o dónde están los ficheros del sistema operativo o en general cualquier cosa que necesitemos que sea generalizable. Porque yo no puedo decirle a un programa que ejecute cosas de C2 /Windows /System32 porque en el momento en el que al usuario se le ocurre instalar Windows en D2 en vez de en C2, que no pasa nada, lo puede hacer,
ese programa ya deja de funcionar. Fijaos qué chorrada. Eso es lo que se llama ruta absoluta y rutas relativas. En el mundo real normalmente no se utilizan ni una cosa ni otra, se utilizan variables de entorno. Y entonces, por ejemplo, el directorio donde está instalado Windows se llama windir. Y entonces marcas %windir % y eso es la variable de entorno que te dice dónde está Windows. Eso, que es una cosa simple, estándar y que parece inofensiva, es un vector de ataque que utilizan los malos. ¿De qué manera? Os pongo un ejemplo. El ataque Darkgate lo que hace es coger el ejemplo que os he dicho antes, windir, y modifica donde se supone que está el directorio de Windows a un directorio que pone el atacante. Entenderéis que necesitas muchísimos menos permisos y muchísimos menos privilegios para escribir algo en un directorio donde sea, que para sobreescribir el directorio Windows propiamente dicho. Entonces, lo que puede hacer un atacante es, en lugar de sobreescribir los ficheros de Windows con los ficheros con los que está atacando, puede crear un directorio y copiar ahí archivos, que eso no hace falta, no es una cosa complicada, y luego cambiar el windir para decir que el nuevo directorio de Windows es ese que acaba de crear. Y entonces, cuando un programa, por ejemplo, dice ahí de tareas programadas, cuando una tarea programada utiliza windir para ejecutar algo, esa tarea programada que piensa que está ejecutando un programa que no tiene ningún peligro, que no tiene nada de malo, realmente está ejecutando un programa de otro directorio que ha puesto el atacante. Y eso ni siquiera tenemos por qué darnos cuenta, porque tú puedes cambiar un programa por uno que haga exactamente lo mismo, pero además de ser exactamente lo mismo, además te ataque. ¿Correcto? Más cosas normales que tiene Windows. Cualquier sistema de archivos moderno tiene algo parecido a lo que se llama el MFT en NTFS. Sabéis de sobra que los Windows utiliza un sistema de ficheros que se llama NTFS, New Technology File System, aunque lo de New ya es un sistema de ficheros bastante viejecito ya el pobre. Ese sistema de ficheros, como cualquier sistema de ficheros moderno, tiene un índice donde viene toda la información del sistema de ficheros. Porque es mucho más rápido buscar o organizar cosas utilizando ese índice que intentar buscar siempre en todo el sistema de ficheros completo. Cualquier sistema de ficheros decente hoy en día utiliza eso. Eso, que está pensado para que el sistema operativo funcione mejor con su propio sistema de archivos, es muy útil para un analista forense, porque viene grandísima cantidad de información de qué ficheros ha habido o qué cosas pueden haber sido atacadas. Ahí, por ejemplo, siguen apareciendo los ficheros borrados, aun a pesar de que estén borrados. Eso lo estábamos hablando también el otro día. Cuando borras un fichero realmente no se borra, sino que quedan rastros. Y donde viene toda la información del fichero sigue siendo ahí en el MFT. Ahora hablaremos un poco más de eso. Qué bien que resulta que tenemos una cosa simple, estándar, porque esto es lo que más nos gusta. Las cosas simples, estándar, que podemos utilizar los buenos. Dices, qué bien. ¿Seguro que está todo bien en el MFT? Pues sabemos de sobra que si pregunto es porque la respuesta es que no. ¿Qué es lo que pasa con el MFT? Que resulta que por alguna razón que no alcanzo a comprender, puede Windows guardar información de un fichero en el MFT aun a pesar de que el fichero ocupe 0 bytes. Voy a intentar explicarme mejor. Si tú guardas un fichero pequeño, ese fichero se puede guardar como datos o se puede guardar en la cabecera. Si se guarda en la cabecera, el espacio ocupado en discos te dice que es 0 bytes. Aun a pesar de que el fichero puede tener perfectamente 500, 600, 700 bytes. Esos 500, 600, 700 bytes no están en el éter, no están en la nada, los almacena Windows como parte de la cabecera MFT del fichero. Tenéis ahí un enlace de este señor maravilloso que se pone a hacer las pruebas, que básicamente se pone a hacer archivos .bat y a crear todos los tamaños de fichero y ver a partir de cuándo deja de guardarlo en el MFT. Y encima de todo la respuesta es depende. Dependiendo de cómo de largo sea el nombre del fichero, de cuántos nombres de fichero tenga, ahora hablaremos de eso, porque
siguiendo con la compatibilidad con cosas anteriores, tiene varios nombres de fichero cada fichero en Windows. Ahora os hablo de eso cuando os hable de los timestamps. Dependiendo del caso, 500 y pico, 600 y pico, 700 y pico, que sé perfectamente que es muy poco. 500 bytes no es nada. A saber si eso lo hacen por ahorrar espacio en disco, pero me parecería una barbaridad. Ahorrar 500 bytes no es nada. Pero el tema es que nos complica la vida. Es una cosa complicada, estúpida, rara, que encima de todo pueden aprovechar los malos. Este es el cuadro que menos nos gusta. Es una cosa rara, y la conclusión de esa cosa rara es que podemos tener archivos de 0 bytes, pero esos archivos de 0 bytes no están vacíos, sino que llevan información dentro. Lo que pasa es que esa información se guarda en la cabecera en vez de dentro del archivo. Y a la hora de filtrar y buscar archivos que descartas, por ejemplo, los archivos que tienen 0 bytes porque están vacíos, pues no puedes, porque los archivos que tienen 0 bytes pueden llevar datos. El MFT es el índice y viene toda la información de los archivos, y debería llevar solo la información. Debería llevar solo los metadatos, los timestamps, todo lo que es cómo es el fichero. No debería llevar el qué. No debería llevar el contenido. Y sin embargo hay veces que lo lleva. Entonces te dice que el fichero ocupa 0 bytes y el fichero no referencia a nada de contenido, pero sin embargo su contenido está dentro del MFT, dentro de la cabecera del fichero. El fichero en teoría está vacío, pero en la práctica lleva datos. De cara al análisis forense nos viene mal. Es una cosa rara, extraña, complicada, y que encima de todo la pueden aprovechar los malos para meter información en ficheros, pero que esos ficheros parezca que están vacíos. Bueno, vale, pero solo hay que fijarse en eso. Es la única manera rara que tiene Windows de almacenar información que no debería estar en un fichero. Pues no, hay otra todavía más rara y todavía más estúpida. Los ADS, o Alternate Data Streams. ¿Eso qué narices es? Cuando tú tienes un fichero o un directorio en Windows, ese fichero o directorio tiene sus datos. Como os digo, el MFT señala a la zona donde están los datos y ahí viene la información que contiene el fichero. Tienes la información que habla de cómo es el fichero, de cuándo ha sido modificado, de tal, lo hablaremos ahora, y luego el contenido del fichero. Pues resulta que los ficheros y directorios en Windows pueden tener una cantidad cualquiera de flujos de datos alternativos o ADS, Alternate Data Streams. Eso significa que cualquier fichero o cualquier directorio puede tener otros ficheros dentro que no aparecen al listar ni en modo texto ni en modo gráfico, que no aparecen como espacio que está ocupando ese fichero y que solo se pueden acceder accediéndolos a posta y sabiendo su nombre. Cuando yo lo vi, me dieron ganas de matar a alguien. Sé que suena raro, tengo una tarea que os pondré exclusivamente de esto, de poneros a pelearos con los ADS. Cualquier fichero o cualquier directorio, un atacante puede meter ficheros de lo que le dé la gana, incluyendo ficheros ejecutables. Poniéndome apocalíptico, un atacante puede coger el directorio c2._, que es un directorio, y en ese directorio meter ADS y meter, por ejemplo, una serie de ficheros ejecutables que no son ficheros que están dentro del directorio, sino ficheros que son parte del directorio, que son flujos alternativos de datos de ese directorio, y luego, poniendo c2._, dos puntos y poniendo el nombre del ADS, puede ejecutarlos. El resultado de eso es que tú podrías borrar todo el contenido de c2._, todo, incluso borrándolo entero, no borrarías esos ADS. Necesitarías formatear el disco duro entero, formatear la partición entera, para ser exactos, para que esos ADS desaparezcan. Es decir, ni borrando el directorio Windows te quitas eso. Tienes que hacerlo a posta. Tienes que meterte en comando y meter un dir con unos modificadores especiales para que te saque también los ADS. Y entonces, una vez que tienes eso, los puedes modificar, los puedes editar, los puedes borrar o demás. Si tú tienes un fichero y ese fichero tiene ADS, esos ADS son contenidos alternativos al fichero. El fichero tiene un nombre, tiene una serie de información del fichero y luego tiene un contenido del fichero. El contenido del fichero es una zona de disco duro donde el sistema de ficheros te dice que está el contenido de ese fichero. Los ADS significan que pueden tener varios contenidos.
con subnombres dentro del nombre. Ya de por sí en los ficheros es suficientemente horrible eso, pero es que también se puede hacer para directorios. Y entonces un directorio que por defecto no puede contener datos, un directorio lo único que puede contener es otros ficheros u otros directorios, pero con un ADS un directorio puede pasar a contener datos. Tú ves un directorio vacío, dices un directorio vacío es obviamente una cosa que no tiene ningún peligro, pero si tiene un ADS resulta que sí. Eso estuve investigando de dónde narices salió semejante barbaridad y por lo visto fue cuando hicieron el cambio que Windows fuera compatible con OS 2, un sistema operativo muy antiguo de IBM, y parece ser que querían compatibilizar la estructura de ficheros de OS 2 con NTFS y por eso le metieron los ADS. Porque evidentemente en el momento en el que le pones datos alternativos a cualquier fichero, pues ahí puedes meter lo que te salga de las narices. Entonces, cualesquiera informaciones que necesites para que sea compatible con otro sistema de ficheros lo puedes meter ahí. Pero claro, aparte de eso puedes meter cualquier cosa con cualquier mala intención. Ya os digo, un auténtico asco. ADS, le puedes meter lo que te salga de las narices. Tienes un archivo vacío y ese archivo que tiene 0 bytes o que tiene 200 bytes pero lo tiene metido dentro del MFT puede tener un ADS de 5 GB y ese ADS de 5 GB no te aparece como espacio utilizado por ese fichero. Es un asco. Pero aquí ni siquiera os estoy hablando desde el punto de vista de antivirus, antimalware o cosas por el estilo. Os estoy hablando desde el punto de vista del análisis forense. Entonces, desde el punto de vista del análisis forense, tener un fichero de 0 bytes, dices, vale, en ese fichero no hay nada. No, puede tener los datos dentro del MFT. Vale, pero si no tiene datos dentro del MFT, entonces sí está vacío de verdad, entonces no tiene datos. No, porque puede tener un ADS. Un ADS puede ser absolutamente cualquier cosa. Un ADS puede ser cualquier flujo de datos, cualquier fichero, como flujo alternativo dentro de un fichero o de un directorio. Tú puedes tener un directorio y dentro de ese directorio tener un .exe de 100 megas que está puesto como datos alternativos de ese directorio. Si tú te metes en el explorador de archivos y miras cuánto ocupa el fichero, te dice cuánto ocupa el fichero solo con el flujo de datos principal. Ignora los ADS para el tamaño del fichero. Cuando vi que esto existía, digo, ¿en serio? Esta clasificación que estoy haciendo aquí, principalmente es para que entendáis que Windows es un animal muy complejo. Windows es un sistema operativo muy interesante, es un sistema operativo muy bien hecho y Microsoft tiene probablemente los mejores programadores de sistemas operativos del mundo, pero Windows tiene una historia, como os digo, de más de 40 años, porque todavía hay cosas de cuando era MS2 y no era Windows todavía que nos limitan cómo hacemos las cosas a día de hoy, ya os lo he explicado antes. Entonces todo el rato tienen que hacer un equilibrio entre la compatibilidad y la seguridad. Cada nueva versión de Windows mantiene cosas con las versiones anteriores por compatibilidad y elimina otras por seguridad. Y todo el rato tiene que estar jugando a ese equilibrio. Eso da lugar a que pasen estas cosas. Eso es esto de aquí. Aparecen cosas súper complicadas, súper raras, que a veces las podemos aprovechar los buenos, pero otras veces las aprovechan los malos. Entiendo la cara que ponéis con los ADS, yo puse la misma. Es una cosa demasiado rara y demasiado estúpida. Ya tenemos ejemplos de cosas normales que podemos utilizar los buenos, de cosas normales que pueden utilizar los malos, y de momento parece que las complicadas son solo para los malos. Me explico por qué pongo los timestamps aquí. Los timestamps son una cosa muy normal. Cualquier sistema operativo tiene una serie de indicadores de cómo se modifica o se utiliza un fichero. No solo por temas de seguridad, sino por una forma de organizarse de, pues, por ejemplo, querer buscar ficheros modificados en la última semana. Entonces necesitas un indicador que te diga cuándo se ha modificado el fichero. Por ejemplo, en Windows eso está en el timestamp modified. Los timestamps se utiliza mucho un memo técnico que es Maza, en inglés Maze, no confundir con Maze con Z, que es laberinto, que esto es modificado, accedido, creado, y la E es de editado en MFT. Que esto, como en informática todo el rato estamos buscando acrónimos que suenen bien y a veces hay que forzarlos bastante, como es el caso de este. Aquí estoy diciendo una cosa rara, os estoy diciendo
que los timestamps son normales, pero los estoy metiendo en complicados. Porque estos son los timestamps de Windows. Esto es muy típico otra vez en Windows. La historia de Windows es muy larga y muy complicada. Cuando tú tienes un sistema operativo que tiene la seguridad organizada desde abajo, desde que se creó, como Linux, que hereda de Unix, que está pensado desde el principio para tener seguridad, la seguridad estándar, la seguridad global de Linux es muy fácil de explicar. Todo es un fichero o un directorio y luego tiene permisos para leer, escribir y ejecutar. Esos permisos los lleva por triplicado para el usuario que tiene un fichero, para los que pertenecen al grupo que puede utilizar ese fichero y para otros, que es cualesquiera otros. Eso lo organizas partiendo de que todo es un fichero o todo es un directorio, y con solo eso puedes tener un nivel de seguridad muy alto y muy sencillo de manejar. No os digo que toda la seguridad de Linux vaya con eso, porque hay bastantes más cosas, como sabéis cualquiera que haya usado Linux, pero solo con esa base tienes una seguridad muy robusta. Desde abajo, desde el principio. Porque Linux imita a Unix y Unix desde el principio hacía eso así. Y es de la época, por eso os digo que cuando os digo que MS2 es una mierda, no me refiero, bueno, es que hemos mejorado desde entonces. No, era una mierda también cuando salió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algo, como son permisos de ficheros, que debería ser sencillo, resulta que en Windows es súper complicado. Y además, esa complicación es también entre versiones. Porque mientras esos permisos que os he dicho de Linux funcionan exactamente igual en todas las distribuciones de Linux, sean cuales sean las versiones que tengan, en Windows, las versiones de Windows cambian el funcionamiento de los timestamps. Entonces ahí, por ejemplo, en ese diagrama de los señores maravillosos de 13Qt que os he puesto, os aparecen todos los tipos de timestamps que hay en Windows. Marcado en marrón clarito tenéis los timestamps cuyo funcionamiento ha cambiado entre Windows 10 y Windows 11. Y como veis son un buen puñado. Y fijaos que tenemos timestamps muy específicos. Tenemos un timestamp para si se le han creado ADS o si se han modificado ADS. Entiendo que esos aparecieron cuando empezaron a darse cuenta de que los ficheros tuvieran ADS era un problema. Entonces, a la hora de entender timestamps, hace falta compararlos, comprobarlos, y esas comprobaciones hacerlas siempre en el contexto de la versión de sistema operativo que estás utilizando. Porque, repito, aun a pesar de que sean en teoría lo mismo, determinadas configuraciones de timestamps en Windows 10 son preocupantes y en Windows 11 no, y viceversa. Porque no funcionan igual. Los timestamps tienen su gemelo malvado, que es el timestamp, que es otra vez un juego de palabras, un chiste malo informático como tantos que hay, que es cambiar timestamp, que quiere decir marca de tiempo, por timestamp. Stomp es pisar. O sea, es como pisar las marcas de tiempo. El timestomping es un tipo de ataque que lo que hace es modificar los timestamps para que parezca que un fichero ha sido modificado o utilizado fuera de los tiempos que debería haber sido. Eso, ¿por qué lo marco como una cosa que utilizamos los buenos si es un ataque que hacen los malos? Como los timestamps son tan complicados, el timestomping es muy difícil. El timestomping existe. Claro que los malos pueden intentar cambiar los timestamps para que, por ejemplo, si un ataque lo han hecho el 4 de noviembre, pero quieren ocultarlo, le pueden hacer un timestomping y cambiar los timestamps para decir que ese fichero la última vez que se utilizó fue el 2 de noviembre. De esa manera, cuando hagamos un filtrado por autopsy y le digamos que nos enseñe qué cosas se utilizaron durante las fechas y las horas a las que ocurrió el ataque, ese fichero no nos va a salir, porque tiene hecho un timestamp. Pero claro, si luego buscamos, que también se puede hacer con cualquier programa de análisis forense, ficheros cuyos timestamps no cuadren, los ficheros que hayan sido objeto de un timestamping, evidentemente hay que estudiarlos, que no tiene por qué notarse. Pero ahora hablaremos de por qué es bastante normal que se note. Los ADS no tienen timestamp propios, que esa es otra razón por la que también a un atacante le puede interesar más utilizar un ADS para atacar que un fichero normal, porque es mucho más fácil hacerle timestamping. Hemos visto que sí hay un par de timestamps que son específicos de ADS, pero bueno, si tú quieres ocultar
que un fichero tiene ADS, lo único que tienes que hacer es modificar, hacer timestamping solo sobre esos timestamps, los específicos de los ADS. Entonces tampoco es tan fácil como mirar si tiene timestamps de ADS para saber que tiene ADS, porque puede haber un timestamping sobre eso. ¿Me he explicado? Más cosas raras que hace Windows que nos viene bien. Windows tiene un sistema que se llama prefetch. El prefetch es una forma de precarga de programas que se utilizan a menudo para que Windows tenga información de cómo cargarlo antes de que lo necesites. Eso se utiliza para acelerar el sistema y es una cosa que está solo en sistemas antiguos. Viene bien saber que existe y viene bien saber utilizarlo, porque cuando se puede utilizar es muy útil y da mucha información, pero el tema es que cualquier ordenador que lleve SSD ya por defecto desactiva los prefetch. Y sabéis de sobra que cualquier ordenador moderno lleva SSD. Los discos duros magnéticos se han quedado para ordenadores muy antiguos. Pero bueno, ya que estamos lo hablamos. Hay un directorio, variable de entorno system root /prefetch, donde vienen archivos .pf, donde viene toda la información de precarga del fichero. Pero esa información de precarga la va a poder utilizar un programa forense, como Autopsy otra vez, para decirte cuántas veces se ha ejecutado un programa, cuándo se ha ejecutado, quién lo ha ejecutado y demás. Es información que nos va a venir muy bien como analistas forenses. Bien, ¿esto dónde lo pongo? No es tan fácil. Los permisos en Windows, los permisos son una cosa muy estándar, muy normal y que se utilizan para el bien. Pero los permisos en Windows, como os contaba con los timestamps, son muy complicados, muy innecesariamente complicados. Y encima de todo, ni siquiera tienen prioridad. Ahora os hablo de eso y ya qué significa. Cuando tú tienes un sistema operativo que pretenda tener algo de seguridad de cualquier tipo, tú necesitas que los ficheros y directorios tengan permisos. Y que tengan permisos, pues como dice ahí, quién puede leerlos, modificarlos, cambiar propietario, eliminarlos y demás. Necesitas saber quién puede hacer qué con un fichero. Eso se hace con listas de control de acceso, marcando quién pertenece a un grupo, de quién es un fichero y demás, y quién puede hacer qué sobre cada fichero. Lo que pasa es que eso, que parece tan sencillo como en Linux, es muchísimo más complicado. Primero, porque en Windows eso no tiene tanta prioridad ni tanta utilidad como en Linux, porque en Windows no todo es un fichero o un directorio. En Windows hay cosas que configuras utilizando ficheros y directorios, hay otras cosas que están en la parte de configuración, hay otras cosas que están en el panel de control, hay otras cosas que están en el registro, y nada de eso es estándar, cada uno funciona a su manera. Entonces no basta con configurar adecuadamente permisos para tener seguridad sobre el sistema de ficheros. Esto es muy, muy, muy complicado. Se puede utilizar para el bien y para el mal, pero vamos a ponerlo principalmente en que se puede utilizar principalmente para el bien. Se puede utilizar para el mal, ya os digo, sin ningún problema. Dices, vale, es muy complicado los permisos de Windows, pero una vez que los tengo configurados ya sé quién puede acceder a qué. Y la respuesta es pues que no. Otra vez, los privilegios se pueden usar para el bien y para el mal, pero lo voy a poner aquí en el mal, porque los privilegios tienen prioridad sobre los permisos. Yo le puedo poner a un usuario, por ejemplo, que no puede leer determinados archivos. Pero dices, vale, este usuario, cuando tú estás estudiando un ataque, tú dices, vale, sé ya cómo ha entrado el atacante y sé que ha entrado a través de este usuario. Y entonces dices, vale, mirando los permisos que tiene ese usuario, puedo ver hasta dónde ha entrado. Y si, por ejemplo, veo que se ha modificado este fichero, pero el usuario no tiene permisos para modificar ese fichero, puedo dar por hecho que es por otra cosa no relacionada con el ataque, porque el usuario no ha hecho escalado de privilegios, no tiene otro usuario, y ese usuario no puede acceder a ese fichero porque no tiene los permisos. No es tan fácil. Porque hay una cosa por delante de los permisos que son los privilegios. Los privilegios son configuraciones globales que tienen los usuarios que le permiten acciones en batch, en bloque. Por ejemplo, mirad ese primero, el backup privilege. Dices, le doy permisos de backup, privilegios de backup a un usuario. ¿Eso qué significa? Que puede leer cualquier archivo del sistema, tenga permisos o no. Precioso, ¿verdad?
Es decir, que no puedes simplemente fiarte de los permisos a la hora de saber si un usuario puede o no hacer algo. Con eso ya tenemos toda la información que necesitamos para saber cómo manejar seguridad en Windows o cómo leer cómo accede Windows a las cosas. Ni en broma. Siguiente cosa que hay que mirar. Los tokens. Esto es otra cosa muy complicada, pero esta la utilizamos principalmente para el bien. Windows guarda información de cada acceso que hace cada usuario a cada cosa. Un acceso de un usuario a un objeto, y un objeto es cualquier cosa, se identifica mediante un token. Y en ese token que identifica el acceso de un usuario a un objeto, viene los privilegios, la lista de control de acceso, de dónde viene ese token. Tenemos grandísimas cantidades de información. Entonces, aun a pesar de que un atacante entre con un usuario, cree un usuario nuevo, ataque con ese usuario nuevo y luego lo borre, si no borra todos los tokens relacionados, en los tokens tendremos información de qué ha accedido, cómo y cuándo. Entonces, otra cosa muy complicada de Windows, pero que la podemos usar para el bien. Los tokens contienen SIDs. Los SIDs son identificadores de seguridad. Como os he dicho, dentro de cada token, de cada acceso que hace cualquier usuario a cualquier objeto, viene también la información de cómo tiene permisos para eso. De dónde vienen esos permisos, quién se los ha dado, cómo y cuándo. Y eso es también muy útil a la hora de rastrear, por ejemplo, ataques por escalada de privilegios. Ver cuándo y por qué un usuario ha podido acceder a algo. Que eso es muy interesante de cara a bastionar. ¿Sabéis el círculo del que os he hablado aquí todo el rato? Hay un hackeo, de ese hackeo hacemos un análisis forense, ese análisis forense se utiliza para bastionar, se utiliza el hacking ético para hacer pentesting, para ver si se puede atacar a eso, y luego otro hacker con peores intenciones entrará o hará otras cosas que entonces habrá que volver a utilizarlas para hacer análisis forense, y en los resultados de ese análisis forense habrá que utilizarlos para bastionar otra vez. Y gira y gira y gira. Una cosa muy estándar que hace Windows es poner las credenciales de usuario. Esto me temo que lo tengo que poner aquí. Aquí no hay nada extraño. Cualquier sistema operativo hace este tipo de cosas. Necesitas guardar usuarios, contraseñas encriptadas con hashes. A veces les metes también SAL, que es una forma de que los hashes sean menos atacables por fuerza bruta o por ataques de diccionario de contraseñas o cosas por el estilo. No nos vamos a meter en eso, no es el alcance del módulo esto. Pero eso, la información de cómo están los usuarios, de qué contraseñas tienen, qué permisos tienen y demás, lo guarda en las credenciales SAM. Eso se guarda ahí en system32 config. Y la cosa es que guarda los hashes de la contraseña todavía en dos sistemas de hash para que sea compatible con sistemas antiguos. Ninguno de los dos sistemas de hash que tiene Windows, ni el LM ni el NTLM, son sistemas de hash muy seguros comparados con básicamente cualquier otro sistema operativo o cualquier otro sistema de contraseñas, incomparable con los SHA-256 o SHA-512 que hemos estado hablando por aquí. Pero bueno, pero es lo que hay, es bastante estándar, bastante normal, pero precisamente porque tiene que tener compatibilidad con tantos sistemas, atacar las contraseñas de Windows es demasiado fácil para lo que es Windows. Por eso os lo pongo aquí, en cosas simples que pueden utilizar los malos. Y ya estaría. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué es lo que quiero que sepáis de análisis forense en Windows? ¿Windows es inseguro? ¿Es un mal sistema para hacerle análisis forense y demás? No necesariamente. Lo que sí está clarísimo, o sea, no está esto esquinado más para abajo que para arriba. Pero lo que sí veis clarísimamente es que se va para la derecha. Es un sistema operativo muy, muy complicado. Tanto para atacarlo como para defenderlo. Lo que pasa es que esos niveles de complejidad juegan normalmente en nuestra contra. Porque eso significa que pueden atacar por recovecos muy extraños y que hay que mirar también recovecos muy extraños para identificar los ataques. Lo que más nos gustaría es esta. Este es nuestro cuadro favorito. Y como veis, es también el más vacío.
Y ya estaría. Eso es lo que os quería contar de esto.